Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la muerte de Jesús, la muerte del Hijo de Dios. Y lo que hoy estos versos nos imparten, hermanos, es conmovedor, es profundo y humanamente y honestamente hablando es incomprensible. No hay nadie que pueda comprender cómo es que el Hijo de Dios fue colgado en una cruz y considerado maldito por salvar a los malditos. La cruz de Cristo es el tropiezo para los hombres, pero para nosotros es salvación. Para nosotros es sabiduría de Dios. El mundo no la entiende, el mundo lee la muerte y crucifixión de Cristo y no solamente no tiene la vida espiritual que es impartida por Dios mismo a través de su Espíritu Santo cuando venimos a la salvación, pero el mundo no tiene las categorías de la palabra de Dios para entender por qué la expiación de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario era absolutamente necesaria. Nosotros los hombres podemos pensar de una y mil maneras en la que el hombre puede ser salvo. Pero Dios, siendo Dios y sabio, Él entiende lo que nosotros no entendemos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y Él sabía que la única manera en la que el hombre podía ser salvo era que su cordero, como Juan dijo, Juan el Bautista, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero de Dios, su cordero, era el único cordero que podía expiar y pagar la pena, ser nuestro sustituto penal para satisfacer las demandas de Dios. Y como aprendíamos la semana pasada, no hay, ni habrá nunca, ni hubo un ser tan valioso, infinitamente valioso, que pudiera cumplir con las demandas de Dios y pagar por los pecados del hombre. Y esto es incomprensible. ¿Quién lo puede comprender? Es el tropiezo de los hombres, es el tropiezo de naciones, es el tropiezo de gobernantes, es el tropiezo aún de las religiones. Nuestro texto, Mateo 27, del 45 al 56, nos imparte dos verdades profundas. Y quisiera empezar para decirles que aquí hay muchos detalles, pero no nos perdamos en los detalles, sino captemos la verdad que Dios nos ha dejado revelada acá. Leemos del versículo 45, dice, y desde la sexta hora hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían, este llama a Elías.
Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí, mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esto es palabra de Dios. Gracias, Padre, por tu hermosa y bendita palabra, Señor, que nos llena tanto, nos da, Señor, tu sabiduría y nos revela tu verdad, tus propósitos y las obras que tú has hecho. Gracias, Señor. Al leer estos textos, amados hermanos, todos deberíamos de preguntarnos de qué manera obró Dios en la expiación de Cristo. Y muchos de nosotros entendemos que esta obra no fue una obra de un evento, es un evento histórico que involucra la historia de la humanidad. Y desde ese sentido, Dios siempre ha estado obrando para traer la salvación al hombre desde el principio. Pero la pregunta de hoy es, ¿de qué manera obró Dios en la expiación de Cristo cuando fue clavado en la cruz del Calvario? Y la Escritura nos muestra que Dios angustió a su Hijo, pero también lo llevó a una vindicación ahí mismo en la cruz cuando Cristo proclamó, consumado es. Porque en ese momento la obra de redención fue completa. Por eso el título del mensaje de hoy es la realización de la salvación. Es imposible poder creer en la salvación que Dios ofrece a menos de que Él la haya realizado en la cruz del Calvario, la haya logrado. A menos de que Él la haya obtenido absolutamente con su sabiduría y por su propia voluntad, sin la involucración y el mérito de los hombres. Lo único que los hombres han aportado a la injusticia de la crucifixión de Jesucristo, el justo, es su pecado. Como veíamos la semana pasada, la Biblia brevemente describe en Mateo acerca de la crucifixión, que fue un evento terrible, brutal. Y le crucificaron. Los versículos anteriores de Mateo 27, del sermón de la semana pasada, nos muestran, específicamente el versículo 27 al 44, cómo aún en medio de la crucifixión de Cristo los hombres
son hombres burlones, son hombres brutales y blasfemos, que aunque no estaban siendo objetos del juicio ni de la brutalidad de la cruz del Calvario, sino que eran espectadores blasfemos y burlones. Y en esa expresión de ser espectadores, blasfemaban y se burlaban del Hijo de Dios. Y solamente podemos imaginarnos qué sería si estuvieran colgados ellos mismos de la cruz. Blasfemarían más. Eso es lo que nos muestra la Escritura en cuanto al futuro, cuando venga el juicio de Dios sobre este mundo y suceda la gran tribulación y los hombres blasfemarán más y más en vez de volverse a Dios, porque el sufrimiento será terrible. Preferirán clamar a los montes y decirle caigan sobre nosotros en vez de dirigir sus palabras a Dios. Esa es la desviación y la perversidad del hombre. Pero qué contraste con nuestro Salvador Jesucristo, quien es Dios infinitamente poderoso, justo, amoroso y creador, y que no solamente teniendo la prerrogativa, pero teniendo el poder para bajar de la cruz y fulminar a todos, lo que él hizo fue cayó. Soportando el dolor, la angustia. Eso es lo que el texto que acabamos de leer nos muestra. Nos muestra dos verdades inseparables de la expiación de Cristo. La primera es el grito de angustia. Y el segundo es el grito de culminación, o si usted prefiere, el grito de consumación. El primer grito lo encontramos, el primer clamor, en el versículo 46, ese grito de angustia, y el segundo lo encontramos en el versículo 50. John MacArthur dice que los romanos para el tiempo de Jesús habían crucificado a más de 30,000 hombres. Y sin embargo, él hace esa pregunta y dice, ¿por qué entonces la historia recuerda el nombre de solo uno de esos? Es sorprendente el obrar de Dios a través de la historia, obrando providencialmente para traer salvación a los hombres. Y en momentos suceden eventos en el obrar de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no fue la excepción. Dios obra a través de eventos sobrenaturales y milagros. Un milagro no es un deseo o una imaginación de algo que Dios puede hacer o de algo que Dios hizo. Un milagro es un hecho. De hecho, un milagro se define por un acto divino de Dios que interfiere y rompe las leyes naturales que Él ha establecido. Y el versículo 45 nos dice la Escritura en nuestro texto que desde la sexta hora hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto es más que seguro que se refiere al sistema de tiempo de los romanos, que consideraban el mediodía a las 12 de la tarde como nosotros la sexta hora, y la hora novena es casi las 3 de la tarde.
o las 3 de la tarde. La palabra que se usa acá para tierra puede significar región o tierra, pero no es la palabra que usualmente se usa para describir toda la tierra como cosmos. Es la palabra que la Biblia usa para describir toda la tierra, el cosmos. Entonces, hay un debate si esta oscuridad fue una oscuridad sobre todo el mundo o solamente sobre la región de Israel o Jerusalén nada más, en donde estaba siendo Jesucristo crucificado. Y es ahí en donde es bueno no perdernos en los detalles, porque en realidad no importa si fue, y no hay una manera de decir si fue en todo el mundo o si solamente fue en la región, pero lo importante es saber que la Escritura, siendo la palabra de Dios y veraz, nos dice que hubo una gran oscuridad sobre toda la tierra y tenemos que preguntarnos qué significa la oscuridad. El pastor teólogo S. Lewis Johnson dice, esa oscuridad explica el clamor de Cristo en el versículo 46 y el clamor de Cristo en el versículo 46 explica la oscuridad del versículo 45. La Biblia siempre nos enseña que la oscuridad tiene el significado no solamente de pecado, pero también tiene el sentido de los juicios de Dios. Las tinieblas siempre entonces figuran el pecado, el juicio de Dios. Y aquí Mateo está escribiendo que en la crucifixión de Cristo la tierra se oscureció. Cayó oscuridad. Y que esa oscuridad cayera sobre la tierra en el momento preciso que Cristo está siendo crucificado, no antes ni después, nos habla, amados hermanos, de lo que estaba sucediendo en ese mismo momento, que a los ojos de los hombres pecadores no era perceptible. No solamente Cristo estaba colgado en un madero, y la razón por la que estaba colgado en ese madero era por razón de los pecados de los hombres, la maldad, la blasfemia, la inmoralidad, el adulterio, la idolatría, el odio, el rencor. No podría describirle todos los pecados que el hombre es capaz de cometer, pero toda esta oscuridad tipificaba y simbolizaba la oscuridad que cubría la humanidad. Eso es terrible porque esas tinieblas entonces tienen un significado espiritual y Dios lo demostró a través de ese evento sobrenatural. Ustedes se imaginan siendo los romanos, los propios judíos, la gente común viendo la crucifixión y todo el mundo se oscureció. Sin tener idea. Dios expresó la realidad que estaba a punto de limpiar, la realidad que estaba a punto
de aplastar el dominio de Satanás sobre los hombres, pero también esas tinieblas significan el juicio de Dios. Cuando Jesucristo fue crucificado, al morir en la cruz del Calvario, todos hemos escuchado acerca de las 7 últimas palabras que Jesucristo pronunció en la cruz. 3 de esas palabras las encontramos en Lucas y 3 en el Evangelio de Juan. Y solamente una encontramos en el Evangelio de Mateo. Y es interesante, amados hermanos, como lo enseña en el versículo 46 la Escritura, que alrededor, muy cerca de las 3 de la tarde, la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y Mateo traduce esto para nosotros y nos dice que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la cuarta declaración o palabra de Cristo antes de entregar su vida en la cruz del Calvario. Y lo que nos llama la atención, amados hermanos, es que Jesucristo durante todo su ministerio nunca se refirió a Dios Padre como Dios, siempre se refirió como Padre. Como Padre. Pero en este momento, colgado en la cruz, siendo objeto no solamente de la injusticia humana, pero del castigo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que siempre ha tenido comunión eterna con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo, ahora estaba a punto de separarse por un tiempo, por horas. Y sabe que en Lucas, por ejemplo, lo puede ver conmigo en Lucas 23, 34, una de las palabras que Jesús repite antes de crucifixión dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Más adelante, en el versículo 46 del capítulo 23 de Lucas, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La pregunta es, para nuestro entendimiento de la palabra de Dios, ¿por qué Jesucristo se refirió a Dios el Padre como Dios mío, Dios mío, Dios mío, cuando siempre le había presentado como su Padre? Mi Padre y yo uno somos. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del Padre que me envió. Hermanos, en ese momento, esto es lo incomprensible de la separación, que no es una separación total, pero es una separación incomprensible para nosotros de la sabiduría de Dios, en que Dios se separa y abandona a su Hijo Jesucristo, y en ese momento hay un
la mejor manera que tengo para explicarlo. Hay un cambio de relación y ahora Jesucristo está siendo objeto de Dios, de Dios mismo, el Padre, como un pecador, como un maldito cuando no lo era. En ese momento, las palabras apropiadas de Jesús para Dios no eran Padre, sino era Dios mío. Estaba sintiendo el peso de la separación, del abandono, de la desolación. Es un grito desesperado de desolación. Y varios teólogos concluyen que en ese momento la relación entre Cristo, la segunda persona de la Trinidad, y Dios el Padre cambió a una relación judicial en donde Dios estaba castigando los pecados de los hombres en Jesucristo, su Hijo. Y para decirlo de una manera simple, en ese momento, no era su padre, sino era su juez. Pero debemos de aprender algo maravilloso de la fidelidad de Jesucristo hasta el final, hasta el último respiro de su vida en esta tierra. Si ustedes se dan cuenta conmigo, amados hermanos, qué gran contraste en comparación a los blasfemos que no estaban siendo crucificados, que blasfemaban diciendo, baja de esa cruz si eres el Hijo de Dios. A otros salvaste y a ti mismo no te puedes salvar. El contraste maravilloso es que Jesucristo, aún cuando estaba siendo expuesto a la ira de Dios, al castigo potente, indescriptible, inimaginable de Dios sobre su persona, todavía tiene la capacidad de ser fiel y no solamente decirle, Dios, me has abandonado, sino dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nunca se rompió esa relación, si ven. Y aunque estaba siendo castigado, y ahora no estaba siendo tratado como el hijo, para él, desde su perspectiva, propósito y ministerio, quien lo castigaba era su Dios. Y esto es sorprendente. Esto es sorprendente, amados hermanos. Jesucristo no blasfemó contra el Padre. Él no se separó del Padre. Él aceptó voluntariamente el castigo por pecados que nunca había cometido. Y todavía tenía la capacidad divina de permanecer fiel y llamarle Dios mío y no solamente un Dios ajeno. Esto es tan importante para nosotros, amados hermanos. Hay muchos hombres que por cosas menores abandonan a Dios, blasfeman en contra de Dios. Por enfermedad, por dificultad financiera, por dificultad de trabajo,
por algo tan efímero como relaciones sentimentales. Es sorprendente. La palabra que aquí se describe como exclamó, de donde tenemos el subtítulo para nuestro primer punto, es una palabra en el original que se pronuncia anabao y describe un grito de desolación y urgente por salvación, que es muy diferente a la segunda exclamación en el versículo 50. Y básicamente este versículo es un paralelo, casi palabra por palabra, del Salmo 22:1. Este grito es un grito que evidencia la experiencia de la cual Cristo está siendo sometido, está siendo abandonado y desolado por el Padre, no abstractamente, no ideológicamente, sino realmente Él está sufriendo esto y clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es algo tan extraño, tan incomprensible para la mente humana, que Dios Padre haya abandonado, aunque sea por un poco de horas, al Hijo con quien siempre ha compartido comunión, para que se abriera la oportunidad para que los hombres fueran salvos. Porque solamente Cristo Jesús tiene el valor para pagar por los pecados cometidos de los hombres. Solamente Él. Es por eso, amados hermanos, que es tan equivocado pensar que mis esfuerzos pueden lograr algo para obtener paz y comunión con Dios. ¿Qué es mis méritos? ¿Qué son mis méritos? ¿Qué son mis obras buenas delante de Dios? Nada. No son nada si estoy buscando esas obras para ganar el reino de Dios, para ganar la salvación, pero valen mucho cuando son un producto de la salvación que Él nos ha dado. Nuestra salvación, amados hermanos, tiene un costo muy alto. Y yo se lo he repetido muchas veces a ustedes acá, y creo que aquí es apropiado mencionarlo de nuevo. Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario porque tú y yo éramos incapaces, inútiles, para poder estar delante de un Dios santo y creador y ponernos a cuenta con Él. Nunca. No importa cuánta conciencia tenga del pecado, si Cristo no me ha limpiado de mis pecados, aunque llore por mi pecado, no logro nada. Lo que logra algo en mi vida es que esa salvación que fue realizada en la cruz del Calvario sea aplicada a mi vida a través de la fe y el arrepentimiento. Eso fue lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. No hay ningún hombre que pueda dar un solo centavo ni todo el oro del mundo por su salvación. Nosotros haríamos muy bien en unirnos a las palabras de Pablo y decir: conociendo esto, deberíamos de decir: oh Señor, ¿quién nos librará de este cuerpo de maldición? Y al mismo instante tenemos el consejo para recordar y agradecer
por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y decir, jamás lo pude hacer yo. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Y ahora los que están en él, hermanos, por eso es que Pablo dice, nadie me podrá librar del pecado, solamente Jesucristo. Y por eso declara preciosamente cuando lo entendemos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que estaba sucediendo acá era un intercambio de relación a una relación judicial en donde Dios estaba castigando el pecado de todos los hombres en un solo hombre, que es el único que es justo. Y ahora podemos entender el peso de la desolación y el abandono, porque Dios es santo y no puede habitar donde está el pecado. Ahora podemos entender el clamor de desesperación de Cristo Jesús. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y pensar que todo eso sucedió por seres que no merecíamos. Lo triste del caso es que vemos que aún en medio de ese clamor de Cristo y del peso de lo que estaba sucediendo ahí, por eso es que la oscuridad representa no solamente el pecado del hombre, pero el juicio de Dios para solucionar ese pecado y el clamor de Jesús, y los hombres siguen todavía desapercibidos, extraviados y blasfemando. Vea lo que dice el versículo 47 al 48. Dice que algunos de los que estaban ahí, al oír las palabras de Jesús, dijeron, este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió, tomando una esponja, la empapó con vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero otros dijeron, no, deja. Veamos si Elías viene a salvarle. Hermano, estas personas no creían en realidad que Jesús fuera a ser salvado por Elías. Elías fue el precursor del Mesías. Y la palabra Elí suena a Elías, aún en el original. Y posiblemente estos hombres escucharon así. Pero lo primero que se les ocurre es, este llama a Elías. En aquellos tiempos, la religión judía creía que ya que Elías no había muerto y había sido llevado al cielo, un día él regresaría físicamente para salvar. Él vendría a ayudar supuestamente a los justos en el tiempo de angustia. Esa era la creencia de los judíos. Y entonces para ellos era un jugueteo de palabras que creían esa, vamos a decir, teoría. Una teoría porque no era una enseñanza bíblica. A lo que no es enseñanza bíblica se le puede llamar teoría, nada más ideas. Pero vea la arrogancia y el nivel de muerte espiritual de estos hombres ante lo que estaba sucediendo. Recuerde que Jesús estaba clamando fuertemente, pero la oscuridad sobre ellos no logró nada en su corazón.
¿qué pasaría con nosotros si ahora mismo, a la 1 de la tarde, mientras que salimos afuera, el sol se apaga y todo se oscurece? Sin explicación alguna. ¿Seguirían cada uno en su camino perverso? Es decir, ver a un hombre siendo crucificado. Hasta el sentido común y la lógica nos dice que habría, por lo menos, si no vida espiritual, un sentido de moralidad, pero estos hombres no lo tenían. Así de grave es las garras y la esclavitud del pecado en la mente y el corazón de los hombres. Vea, al instante uno corrió y tomó una esponja y la empapó con vinagre. Este vinagre era un tipo de vinagre que solamente lo tenían los romanos y algunos pobres porque era muy económico. Era vino mezclado con agua y era suficiente para calmar la sed. En este momento, Jesucristo nos prueba, no se dice que bebió mucho, pero se dice que le dio de beber. Y esa palabra que le dio de beber, hermano, solamente se puede describir de un ser humano real. Y esto es un testimonio profundo y veraz y certero del que murió en la cruz del Calvario fue Dios hombre. Algunas teorías tratan de explicar que no fue Jesús hombre, Dios hombre que murió en la cruz del Calvario, sino que algún espíritu, que los discípulos arrebataron el cuerpo. Solamente un cuerpo, una lengua, una boca puede estar tan aturdida, cansada, sedienta. ¿Se recuerdan en el mensaje pasado cuánta sangre el cuerpo de Jesús perdió por el castigo, los latigazos, las bofeteadas, las espinas? Jesús sintió la muerte porque estaba cerca. Y estos hombres se mofaban y decían, veamos si Elías viene a salvarle. En realidad ellos no creían ni que Elías iba a llegar y tampoco le dieron el vino por compasión. Pérez Míos dice que la intención de estos hombres era mantenerlo con vida para extender todavía aún más su sufrimiento. Eran hombres rudos, criminales, máquinas de matar. Sabían cómo torturar a sus víctimas. Repiten, veamos si Elías viene a salvarle. Esta era una generación malvada, una generación quizás no malvada que la nuestra, más malvada que la nuestra, pero era malvada en lo que podemos entender por la expresión de la injusticia cometida para con el Hijo de Dios. Estaban tan empecimados que ni aún el fenómeno de la oscuridad les quitó esa sed, no de agua, sino de sangre derramada. En el versículo 50 vemos que Jesús ahora clama otra vez. Dice la Escritura
Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad y se le aparecieron a muchos. Este es el segundo clamor de Cristo Jesús. Y cuando vamos a el original, vemos que el primer clamor es muy diferente al segundo clamor. Esta palabra, en el versículo 50, es una palabra que se pronuncia krazo. Y se usa especialmente para expresar clamores de auxilio. Sí, es parecida a la otra palabra, pero no se usa para clamores de auxilio no articulados. O sea, no es solamente un grito, sino era un grito con una articulación y una meditación clara y precisa de lo que estaba a punto de suceder. Como lo describe un comentarista, este no era una proclamación inarticulada, sino que era una oración a su Padre, en donde expresadamente declaraba la obra bendita de la cruz consumada. Y eso es diferente de la primera expresión de clamor de Cristo Jesús. Porque aquí, cuando Jesucristo dio una gran voz, exhaló el Espíritu. En primer lugar, en el capítulo 19 de Juan, vaya conmigo, vamos a ver el paralelo de esto porque es importante que lo vea. Juan hay detalles que Mateo no nos da, pero el Evangelio de Juan sí nos lo da. Versículo 28. Dice la Escritura que después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Y había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues, esta es la versión de Juan, pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Y esto nos debe de llamar la atención, amados hermanos. Jesucristo dio un clamor, pero no un clamor de desesperación, sino fue un clamor de vindicación, un clamor de fidelidad, un clamor de perfección, porque llegó hasta el final y cumplió plenamente la obra para la cual vino y habitó entre nosotros. Pero más allá de esa realidad y verdad, nos dice la Escritura que Jesucristo en Mateo 27:50, que Él exhaló el Espíritu.
Esa palabra en los tiempos de Jesús tenía varios significados. Uno de esos significados era perdonar, otro era despedir, abandonar o conceder. La misma idea casi en todas las palabras. En este versículo, esta palabra exhaló el Espíritu, quiere decir abandonó el Espíritu, entregó el Espíritu, lo concedió. Juan 19:30 también nos dijo que cuando él dijo consumado es, él entregó el Espíritu. Un poco más de claridad. ¿Qué nos dice eso, amados hermanos? Es Jesucristo es el único ser, el único hombre en toda la historia de la humanidad de quien se puede decir esto. Alguien que estuvo en completo control. El único de quien se puede decir concedió, abandonó, despidió al Espíritu. Esto nos habla de voluntad, de control divino. Jesucristo no fue una víctima. Jesucristo mismo entregó su vida. Eso no se puede decir de nadie, amados hermanos. Cada uno de nosotros llegaremos al fin de nuestros días, quizás con algún pensamiento de no quiero dejar ir esta vida. No me quiero morir. Y cuando pasamos de esta vida a la eternidad, nadie le entrega de su propia voluntad. Nadie. Pero Jesucristo es el único que dice que exhaló, entregó, abandonó el Espíritu. Y esto nos habla de la obra preciosa y el compromiso divino de Dios a cumplir esta obra de salvación y redención. Consumado es. El segundo clamor fue un clamor de victoria. El segundo clamor fue un clamor de vindicación, fue un clamor de exaltación, porque Cristo llegó fiel hasta el final y dijo, lo he logrado, consumado es. ¿Y sabe a quién se lo declaró? A su Padre. Consumado es. Hermanos, este relato de la muerte, de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo pasa desapercibido al entendimiento de mucha gente, pero este es el momento en que Dios soberanamente, poderosamente realizó la salvación para los hombres. Y hoy en día, esa salvación realizada por la obra de Dios, la muerte de su Hijo, está ahí disponible para el mundo. ¿Y por qué no se salva el hombre entonces? Por su incredulidad, como estos hombres que blasfemaban, rechazaban. Su incredulidad los conduce al infierno. ¿Qué es lo que necesita el hombre entonces si Dios ya realizó todo? El gran costo de la salvación perfectamente. Jesucristo dijo, consumado es. Entonces ahora la salvación ha sido consumada, ha sido realizada. ¿Por qué el mundo no es salvo? ¿Sabe por qué? Porque la salvación necesita ser aplicada a cada persona individualmente. Es cada persona que tiene que venir y reconocer a Jesucristo como su Salvador y Señor, arrepentirse y pedir perdón por sus pecados. Esa es la razón. Entonces la salvación ha sido realizada, pero todavía no
ha sido aplicada a muchos. Quiero irme orientando al final y quisiera que viéramos lo que para nosotros, por la distancia, el tiempo y el lugar donde sucedió, no podemos captar, pero el versículo 51 nos dice que después de que Jesucristo entregó el Espíritu, que entregó su vida voluntariamente, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló. Aquí se empieza a describir 6 milagros. En primer lugar, la tierra se oscureció. Después de que Cristo entregó la vida, el templo se rasgó en dos de arriba para abajo. Luego hubo un gran terremoto. Luego las rocas se partieron. Luego los sepulcros se abrieron. Y luego muchos santos resucitaron. El hecho que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rompiera de arriba para abajo es una declaración de Dios que ahora la comunión de Dios y los hombres es posible y no empezó de abajo por una obra de hombres, sino fue una obra divina de Dios. Usted pensaría que aquí era suficiente ya para que los que estaban en Jerusalén en el templo vieran el gran terremoto, el velo siendo roto de una manera sorprendente de arriba para abajo. Los terremotos en el Antiguo Testamento siempre se relacionan con los juicios de Dios por causa del pecado. Un punto más para lo que estaba sucediendo en ese momento. Dios estaba castigando a su hijo. Las tumbas en esos momentos eran no tumbas como las tenemos hoy nosotros, no en el suelo, en tierra, eran tumbas que eran hechas en las rocas y esas rocas se partieron. Y estas tumbas se abrieron entonces por la fuerza del terremoto. Y dice la Escritura que se levantaron muchos santos que habían dormido desde hace mucho tiempo. Una aclaración acá, la palabra que usa para describir a los que habían muerto, Mateo usa la palabra dormido, que es un eufemismo para hablar de la muerte. ¿Sí? Le doy una idea de lo que es eufemismo, ¿no? Si usted no le quiere decir a alguien idiota porque es muy fuerte, le dice tontito, algo así. Ese es el eufemismo acá. Dormido significa muertos. Esto es para aclarar la idea equivocada de algunas ramas en algunos círculos que cuando el hombre o los cristianos mueren van a dormir. Pero eso es una enseñanza no en línea con las Escrituras. Estos hombres habían muerto y la Escritura dice que resucitaron. El propósito por el cual se dice que resucitaron fue porque aparecieron a muchos. No fueron espíritus, pues la Biblia es clara en el versículo 52 que estos fueron cuerpos. En el original la palabra ahí es soma, que siempre se usa para describir un cuerpo físico, natural. La Escritura, Mateo pudo haber dicho, y muchos santos resucitaron y era suficiente. Pero él quiere asegurarse de que entendemos que estos hombres
resucitaron literalmente. Ahora la pregunta es, ¿resucitaron con cuerpos glorificados? ¿O fue cuerpos normales, naturales, que volvieron a perecer? Y la respuesta es que ellos resucitaron con cuerpos naturales que volvieron a aparecer, vivieron sus vidas después de este evento. No se nos dice qué santos fueron ni quiénes fueron, pero tenían un propósito. Simple y sencillamente, en ese momento de obras sobrenaturales, que no fue el único hecho, la tierra oscurecida, el velo rasgado, el terremoto, las rocas partidas y santos resucitados, tenían el propósito de aparecer a muchos y de declarar con eso que lo que había sucedido en la cruz no era simple, y que aquel que había recibido el castigo y la muerte en la cruz injustamente, verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que hizo esto? Causó ese efecto de parte de Dios, hermanos. Esto es misericordia de Dios, que aún al final está obrando de una manera sobrenatural, con señales, con milagros, para ver si los hombres despiertan. Vea el versículo 54, lo que nos dice, que el centurión y los que estaban con él, este centurión era un hombre que tenía a cargo a 100 hombres de guerra a su disposición, y estaban ahí custodiando el cuerpo de Jesús, o la crucifixión de Jesús. Y cuando ellos vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Y esta declaración puede pasar por alto ligeramente por nuestra mente, pero recordemos que los que estaban declarando esto eran los hombres menos capacitados para poder ver quién verdaderamente era Jesús. Y lo que este centurión y sus soldados pudieron ver y proclamaron al mismo tiempo, algunos creen que lo que este centurión hizo fue nada más vocalizar lo que todos los demás pensaban. Y lo que los soldados paganos, brutales, rudos, asesinos, incrédulos, pudieron reconocer, los judíos, los líderes religiosos, los escribas, los sacerdotes, no pudieron. ¿Sabe qué dice? Vaya conmigo, Romanos 1:7, vea qué es lo que, Romanos 1:3, perdón. Vamos a leer desde 1. Nos da una explicación de esto. ¿Por qué esto fue? ¿Por qué fue que estos hombres respondieron de esta manera? Romanos 1:1. Vean lo que dice. Pablo se presenta acá como siervo y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, ¿de quién? De Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién? Acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Esto es impresionante porque el versículo 2, el versículo 1 y el versículo 2 nos hablan de la divinidad de Jesús. Se refiere Pablo como al Hijo de Dios, pero el versículo 3 dice acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David, un hombre. Y esto es una manifestación o una declaración, enseñanza cristológica de la realidad de la verdad bíblica de que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Plenamente Dios porque es la persona, la segunda persona de la Trinidad, y plenamente hombre
porque nació de la descendencia de David, siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Pero vea el versículo 4. Dice que este Dios hombre, según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos y nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue declarado con poder Hijo de Dios. Esto no quiere decir que Jesucristo no era Hijo de Dios antes de su muerte y resurrección. Lo que esto nos quiere dar a entender es de que hay algo que los hombres no entendían antes de la crucifixión y la muerte de su Hijo, Jesucristo. Pero después de la muerte y resurrección, su gloria fue manifestada. Él se levantó de entre los muertos al tercer día, pero el simple hecho de ser crucificado y todos los eventos sobrenaturales que sucedieron llevaron a estos hombres a declarar lo que muchos no podían declarar. Y qué contraste, porque Mateo termina este pensamiento dando una descripción tan hermosa pero simple a la vez. Incluye y dice, y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Wow. No se puede ver todos los elementos, pero aquí nos describe algo tan simple que las mujeres, no los hombres. Todos los discípulos habían abandonado a Jesús, todos los líderes habían rechazado a Jesús. Los soldados romanos y los hombres de autoridad como Pilato juzgaron y mataron a Jesús injustamente. Sin embargo, al final son hombres paganos y mujeres que a la distancia miraban a su Señor crucificado. Y uno tiene que preguntarse, ¿a dónde estaban los hombres? ¿A dónde estaban los discípulos? Estas mujeres estaban de lejos mirando a su Señor. Esto nos habla de la vida real y no de algo fuera de nuestra realidad. Dios vino a salvar pecadores. Pecadores de toda clase, de toda nación, de todo género. Y solo hay dos, ¿no? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Vino a salvar a los vulnerables. Vino a salvar a los pecadores, a los más perversos. Y con esto quiero terminar diciendo, amados hermanos, para todos aquellos que vienen en fe y arrepentimiento a Dios en Cristo, todo está solucionado. Cristo lo solucionó en la cruz del Calvario. No es los méritos del hombre, tampoco es sus ideas, tampoco es la religión, sino es poderosamente lo que sucedió en la cruz del Calvario. La pregunta que este mensaje, como el pasado, nos confronta es, hermanos, ¿cómo debemos de vivir a la luz de esta verdad? ¿Viviremos
menospreciándola o ignorando lo que verdaderamente sucedió acá? ¿Actuaremos como estos hombres que, a pesar de ver la grandeza de Dios y su misericordia, seguimos viviendo una vida que no muestra un efecto verdadero y profundo de la verdad de que Cristo murió en la cruz del Calvario, abandonado por el Padre para poder salvarnos? Los que merecían este castigo éramos nosotros. Y sin embargo, la Biblia nos dice que se hizo pecado por nosotros. Se hizo maldito por nosotros para que nosotros fuéramos hechos benditos. Se hizo despreciable por nosotros para que nosotros fuéramos hechos aceptables ante el Padre. Se hizo odiado por nosotros para que nosotros fuéramos amados. ¿Y cómo hemos de vivir la fe cristiana entonces? El llamado, amados hermanos, es a vivir en fe, convicción, esperanza y servicio al Señor. Imitemos a nuestro Señor, que en el momento más difícil, en la hora de las horas, no blasfemó, sino dijo: Dios mío, Dios mío. Aunque era difícil, sí, pero siguió abrazando, diciendo: tú eres mi Dios y no me dejarás. Jesucristo fue vindicado. Jesucristo resucitó. Pero eso lo veremos la semana que viene. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento que nos permites navegar, Señor, por estas páginas, Señor, de tu libro, en donde nos quedamos maravillados y sinceramente, Padre, nos quedamos cortos en poder entender la magnitud de lo que aquí se describe. Esto verdaderamente es tierra santa, Señor, a donde debemos de llegar con gratitud, humildad, Señor, y reverencia. Cosas tan tremendas, inimaginables para la mente del hombre, inexplicables también para la mente del hombre, pero ciertas, verdaderas y el fundamento de nuestra fe. Es aquí donde se realizó la salvación para los hombres. Y ahora, Señor, tu corazón, tu deseo es de que todos procedan al arrepentimiento. La puerta está abierta. El Evangelio está siendo ofrecido. Padre, ten misericordia de los hombres. Despierta su mente, abre sus ojos espiritual para que puedan ver, Señor, la gloria de tu Hijo y su logro en la cruz del Calvario. Y que todos puedan decir verdaderamente: Jesucristo es el Hijo de Dios. La declaración más hermosa para todo hombre: Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que te reconozcan, depositen su fe y abandonen la vida pecaminosa por la nueva vida que tú nos das en Él. Gracias, Señor. En ese nombre precioso de aquel que murió en la cruz. Amén.